¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas un poquito a las corridas, pero ¿quién no? En esta vida, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Bueno, hasta las 6 compartimos lindas historias. Hay algunas muy lindas, hay algunas no tanto, pero de todo eso va a estar hecha esta tarde en las 530. Hasta las 6 insisto en que vuelvan las ideas. Querido Luis Pablo Giniger, ¿cómo anda? ¿Cómo anda Pablo Caruso? ¿Qué dice? ¿Todo Yo bien? estoy bien, vos estás mejor. Me da Yo la estoy sensación. bien. Sí, yo estoy bien. No, tranquilo. Viste que los lunes... Sí, estás tranquilo. ¿Qué? Siempre es particular. Muy bien. Bueno, como hace tanto tiempo y como tan recurrentemente somos quienes estamos. Claro, así es. Así arrancó todo y eventualmente alguna vez así terminará también, ¿no? Seremos los últimos que apaguen la luz con Luis Paginiger. Abrazo para Néstor Restivo, que le toca, y Gaby Radich, que tenía algunos otros compromisos con los que cumplir. Quiero darle la bienvenida y que disfrute a Gianfranco Maceo, que está reemplazando a Charlie Escalante. Le mandamos un beso a Charlie. Dicen que algo comió en las afueras de algún estadio. Hay que tener cuidado. Es sí. alto probable. Tengo alguna anécdota. ¿De ese con estilo? Un morcipán antes de ir a ver a Creedence Clearwater Revival. Mirá. En Obras. Sí, hay que tener cuidado. Hace con mucho esas tiempo. cosas. Yo ayer comí afuera de la cancha de River, Sí. en uno de esos puestitos. Y mientras ¿fuiste lo a la comía- cancha? Sí, fui a la cancha. Mira qué bien. Y mientras comía, me pensé, dije, bueno, estamos jugados, que Sí. sea lo que Dios quiera. Era lo Si que nos menos- matamos, nos matamos. Era dijiste. lo que menos me importaba en la jornada de ayer. Pero bueno, estaba rico, porque rico es, ¿viste? Pues otra No, cosa es que te rico caiga mal, es. pero rico es. En el momento la pasás genial. Sí. Después, Elegí patty con queso y huevo, ¿viste? Que hacen el huevo delicioso. viste que en el momento vos asumís una responsabilidad, después te pasa lo que te pasa y decís no debería haber. Claro, pero en la pero competencia. si yo sabía que. Pero ¿viste? que en la competencia gana que es rico, porque después volvés a hacerlo, no es que decís, si ya Claro, me pasó. Es verdad. Charlie Escalante estará 3-4 meses ¿no? Sí. Del Del próximo- anterior y del próximo. Del anterior y del próximo, exactamente. Tal cual. Bueno, después presentamos al resto de la banda, por supuesto. Va a ser muy interesante la charla con Carlos hoy, porque se viene una semana ¿De fútbol decís? en el... ¿Por el fútbol? No había pensado. Me van a poner... Yo creo que un día ustedes tienen que tener la valentía, vos también, Nicolás Cava, vienen al aire y dicen lo que tienen que decir, porque el que termina transmitiendo las cosas... No, pero vos soy yo. tenés tu corazoncito, ¿viste? Sacás Yo tengo el mi tema, corazón bueno. inflado, tengo mi corazón. No me tocó ninguno de San Lorenzo en el equipo. Pero yo te dije, mirá que Copetti cuando empieza a meter la Copetti la mete. Muy bien, Central, muy bien. Está ya primero, creo que no lo puede alcanzar Independiente tampoco, ¿no? No, sí, Independiente ayer empató, pero tiene un partido pendiente que lo juega. Tiene un partido pendiente. Lamentablemente no juega Cabral, porque fue expulsado ayer frente a Riestra. No estábamos viendo el partido estábamos viendo el partido frente a Riestra. Cabral fue expulsado. Claro. Y claro, no sé, no tengo muy en claro, después le vamos a preguntar a la audiencia que todo lo sabe, si tenés un partido pendiente y te expulsan, esa expulsión, ¿la cumplís en el partido pendiente claro. o en el que te toca, que es contra Central en Buena Rosario, pregunta. para lo que ya tenemos entradas? El primero que se juega, dice Nicolás acá. Bueno, ¿y si es roja directa no son dos? Bien, bueno, era roja directa en este caso. Bueno. De todas maneras, nadie especula con todo esto. No, en lo más mínimo, jamás. Así somos, de esto estamos hechos. Bueno, les muy decía, bien. Sí. puedo volver a Además geler. vamos a hablar de cosas serias, claro. Porque va a ocurrir algo en las próximas horas, que es la interpelación al jefe de gabinete por el caso Libra. Un jefe de gabinete que ha dicho que no tenía mucha idea, yo diría escasa o nula, respecto de qué significa todo ese mundo, pero tiene que defender al gobierno, tiene que defender al presidente respecto de la criptoestafa. Disculpen ustedes, ando con alguna congestión y eso puede complicar un poco la cosa en algún momento. No soy yo quien te va a ayudar con el tema de la voz en el día de hoy, ¿no? Pero bueno. Entonces va a ser interesante ver cómo pinta el Congreso. Creo que hay repercusiones todavía o no sé si no terminamos de dimensionar lo que significa que la jefa del Fondo Monetario Internacional tenga un pin del gobierno, que haya dicho primero que en las elecciones había que sostener el rumbo, que no se lo dije al pueblo argentino, se lo digo al gobierno, pero de todas maneras, digamos, ¿no? Y por otra parte, bueno, hay definiciones en términos
electorales. Ya están suspendidas las PASO en la provincia de Buenos Aires. Así es, sí, en realidad no había mucho suspenso en este caso, luego del acuerdo entre Cristina y Axel, o mejor dicho, luego de las declaraciones de Cristina y la bajada de línea que hizo en la provincia de Buenos Aires para bueno, por lo menos ponerle paños fríos a alguna discusión. La Cámara de Diputados aprobó o terminó de aprobar el proyecto que suspende las PASO. Queda terminar de ver alguna cuestión vinculada a los tiempos de cara a las elecciones provinciales, ¿no? Pero sí, las PASO en la provincia están oficialmente suspendidas. Bueno, y veremos esto de qué manera comienza a ordenar lo que tanto Cristina Fernández de Kirchner como el gobernador Kicillof plantean como indispensable, que es la unidad. Bueno, ¿qué forma va a tener? Yo creo... Ojo que ahí el tema de los plazos, esto que decía, sí, ¿no? Que queda no es menor. Los plazos. No es menor por esto a lo que vos te ibas a referir, sí, por eso la interrupción. En general está quedando poco tiempo para avanzar en la unidad, las negociaciones, la elaboración de las listas y poder cumplir con los plazos que la ley exige, ¿no? ¿Y qué tan cerca y qué tan lejos quedan las elecciones legislativas provinciales y las legislativas nacionales y qué significa eso? En un ratito vamos a tener una charla con una protagonista del tema y creo que podremos sacarnos eventualmente algunas dudas, pero iba a decir, más allá de que las discusiones políticas no estén resueltas y no queden resueltas, creo que sí va a ser interesante observar si hay voluntad de mejorar el modo en que se conducen esas diferencias, ¿no? Y con qué responsabilidad. Bueno, y finalmente quedan cosas todavía por decir de lo que han sido las despedidas al Papa Francisco, conmovedoras realmente la cantidad de gente, las decisiones que hasta último momento Francisco evidentemente tomó como para dejar una imagen, una impronta muy concreta de la humildad, de quién está cerca, etcétera, etcétera. Yo lo que sí creo que lo del gobierno respecto de lo del Papa Francisco, ¿cómo saber qué cosas impactan o no en la imagen, ¿no? Eso es cómo saberlo. Si son cuentas, como sueles decir, Luispa, que se anotan ahora, pero una cuenta que se paga más adelante y todo junto, no termina de quedar muy en claro eso. Pero el hecho de no haber estado en el velatorio, como ya lo hablamos tantas veces, las aclaraciones posteriores que lo que confirman es que el gobierno conocía el cronograma y tomó la decisión eventualmente de no llegar. El ir y volver hacia lo mismo, es decir, la sensación es que el presidente sale de la fiesta con su máximo representante libertario, Huerta de Soto, sí, y le dice algo así como, bancame, te pido por favor, bancame unas horitas, voy a hacer un asunto que tengo ahí y vuelvo. Voy y vuelvo. Bancame que voy al kiosco y vuelvo, ¿no? Sí. Esa es la sensación del lugar que le dio el presidente y el gobierno a la despedida al Papa Francisco, porque inmediatamente vuelve y va a una conmemoración, a un homenaje, le entregan el premio a la Orden de Mayo, que no es cualquier cosa, pero además a una persona que desconoce por completo a la mirada del propio Papa y que ha dicho las cosas que dijo del Papa Francisco, de la justicia social, del Estado, etcétera, etcétera. Es todo muy fuerte. Es decir, eso de voy y vuelvo porque lo importante está acá, era respecto de alguien que hasta cuando ya había fallecido Francisco y en el primer minuto de aire que tuvo en un canal argentino dijo cualquier barbaridad de Francisco. Dijo que Dios era todo misericordioso y que no se preocupen los argentinos, que lo iba a perdonar y que iba a tener un lugar en el cielo. Porque el Estado era el representante del maligno, era el anticristo, y bueno, el Papa Francisco iba a tener tiempo para darse cuenta. Sí. En el homenaje a ese tipo, Milei fue y vino casi de compromiso a despedirse del Papa Francisco en el lugar que le correspondía por protocolo, muy cerca del cajón, digamos, en la despedida del sábado. Pero yo insisto, no es una cosa menor, porque en el fondo no hay solamente un gobierno que eventualmente tiene una mala manera. No, se trata de alguna forma como de mancillar el mensaje que Francisco le había dado al mundo, no solamente a la Argentina ni al gobierno argentino. Sí, por supuesto, pero déjame agregar algo más. Javier Milei es el presidente del país de donde es el Papa. Yo sé que es obvio lo que estoy diciendo, pero tiene un lugar muy importante. O sea, el Papa era argentino, algo que no sé si va a volver a ocurrir alguna vez en la historia, a lo largo de la historia. Es un hecho muy importante. Javier Milei
es el presidente del país de donde era el Papa, y el tipo no fue capaz de estar a la altura de las circunstancias, ojo, por protocolo, ni siquiera estamos pidiendo que lo quiera el Papa, que esté de acuerdo con los dichos, con las políticas, con las declaraciones puede no estar de del acuerdo. Papa, por supuesto. Pero ¿cómo va a tener que estar de acuerdo con todo el mundo? Por protocolo, simplemente por protocolo, vos sos el presidente del país del Papa. Así es. Tenés que estar a la altura de esas circunstancias, nada más que eso. Bueno, dos definiciones que dieron mucho que hablar en las últimas horas. La primera del propio Javier Milei, que se insoló. La ministra Petovelo, que no está porque digo, quedó reventada del viaje que venimos de Roma, todos insolados además, cosa que no se nota gracias a que Lilia hizo una cosa prolija en mi cara, magia hizo directamente. Bueno, se insoló el presidente. Bueno, puede pasar. Y es el comentario que todos estábamos esperando del viaje, ¿no? Y una diputada nacional que hizo lo que pudo, que lo maquilló, ¿no? Que lo maquilló. Si fuéramos un programa de otras características, estaríamos preguntándonos cuánto se cobra eso, cuánto salió el viaje, cuánto se invirtió. La verdad que a nosotros eso no nos interesa, porque ni siquiera... En todo caso no es lo principal. No es lo principal, claro. Ni siquiera si el vocero llevó una TikToker para que le registre para la campaña algunas imágenes. Sí. Ni siquiera eso. Yo sé que hay mucha gente que le molesta. A mí me importan, o por lo menos a que vuelvan las ideas, le importan las políticas públicas, el comportamiento de los dirigentes políticos. La verdad que el resto no tanto. Pero la verdad es que hay que ser y parecer. En algunas situaciones hay que ser y parecer. Entonces, Patricia Bullrich tendrá en algún momento de su vida, seguramente cuando deje las funciones, tendrá momento de ir a conocer lugares del mundo. En el momento de un apuro de estas características, y yendo a la razón que efectivamente la lleva a ese lugar muy fuera de agenda, que es la muerte del Papa argentino, ir a la Fuente de Trevi, ¿no? Fontana di Trevi. A la Fontana di Trevi, muy bien. Está. La verdad es que no queda muy bien, y hasta el propio jefe de gabinete tuvo que hacer algún malabar para explicarlo. Porque aprovechando que iba a Londres al día siguiente, el presidente la invitó a participar de la ceremonia en Roma, ¿no? Pero no sabía que la ministra había ido hasta la Fontana di Trevi. Igual es un lugar que siempre es lindo visitar en Roma, ¿no? Una cosa muy particular. Como tanta de Roma, ¿no? La verdad es que Roma es una ciudad espectacular, pero bueno, este no era un viaje para hacer recorrido, porque era muy cortito, ¿no? Así que no sabía que había estado Patricia ahí. Ella se quedó igual. Cuando nosotros volvimos a las 7 de la tarde, ella se quedó porque tenía vuelo el día siguiente, me parece. Bueno, está bien, pero no era un viaje, y no es porque era cortito el viaje. No, es por otra razón, porque hay un luto, porque hay una despedida, bueno. Y además no vas a hacer turismo, por supuesto que hay lugares lindos en Roma y en cualquier otro país para conocer y para recorrer, pero bueno, es un viaje oficial, no fueron a hacer turismo, fueron a otra cosa, ¿no? Sí, no es exactamente lo mismo. Insistimos que a mí estas cosas me preocupan bastante poco, y no es lo mismo eventualmente que ir a comprarte joyas a las Islas Seychelles, ¿no? No es lo mismo. Pero eso, que era una fake news, que era mentira, pero empapelaron la televisión con eso, ¿no? Empapelaron el país con esa situación. En fin, pero no son cosas realmente determinantes. ¿Cómo sigue Luis Pablo a partir de ahora? Creo que ya hay fecha para el cónclave. Ya hay fecha porque se reunieron los cardenales, se reunieron en el día de hoy, y prepárense porque a partir del miércoles que viene, el 7 de mayo... el otro. Bien? Claro, no el 30. No el 30, sino el miércoles 7, comienza la elección del próximo Papa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a lo mejor lo resuelven rápidamente y el mismo 7 hay Papa. Sí. O que, como es más previsible, puede tardar algunos días la elección. Bueno, hay discusiones, hay negociaciones. ¿Está mal no, preguntárselo? Está muy bien. Seguramente hay negociaciones, hay distintas reuniones. Y el Papa será elegido a partir del 7 allí en la Capilla Sixtina, ¿no? Es el lugar donde se reúnen y bueno, hay humo blanco o humo negro en caso de que no haya acuerdo. Pero bueno, todo esto a partir del 7 de mayo. Muy bien. Bueno, finalmente, y vamos a echar dos últimas informaciones que son importantes, por lo menos para nuestro programa. Ya hablaremos del Superclásico, desde ya, que lo tiene a Luispa como gran agraciado,
Ahora van a entender por qué les digo no eso. A Luispa, a mucha gente. Bueno, está bien acá, argentinos. Luispa, puntualmente. Millones de son argentinos. son varios argentinos. Pero ¿se acuerdan que nosotros venimos hablando sobre lo que significa las repercusiones de algunos referentes populares, que no necesariamente son políticos ni referentes sociales? Y lo importante que fue, por ejemplo, cuando fueron hinchas de fútbol a la marcha de jubilados y jubiladas. Claro. Es decir, la trascendencia que le da el fútbol a determinadas cosas. En ese momento hablamos con Ángel Capa. Ángel Capa nos dijo, es difícil que el mundo del fútbol se meta. Quizás nosotros que tenemos una carrera, un recorrido, tenemos un poco más de chapa para estas cosas. Pero los jugadores seguramente pocos, porque quizá no encuentran, no pueden tirar paredes en los planteles, o porque quizá sienten que algo puede caer sobre ellos y molestar. Bueno, el fin de semana, entre varios partidos, hubo un técnico de fútbol que le preguntaron por el Papa Francisco, y la verdad es que dijo cosas grosas y tuvo mucha repercusión. No es porque sea el técnico de Rosario Central, se los digo de verdad, hubiera sido de otro club, lo hubiéramos hecho también. Pero cuando le preguntan a Ariel Holland sobre el Papa Francisco, porque se había jugado el partido en la cancha de San Lorenzo, y San Lorenzo hincha... el Papa Francisco era hincha de San Lorenzo, además muy socio, fanático, claro. Socio. Sí, así es. Entonces hubo una despedida muy importante. Es más, la gente de San Lorenzo, no solamente la dirigencia, lo que queda de ella, la hinchada de San Lorenzo tuvo el buen tino de saber separar un homenaje muy conmovedor al Papa Francisco y después agarrársela con su dirigencia por el presidente que fue coimeado para meter un pibe en las inferiores, digamos, ¿no? Y con el mismo tono celebró al Papa Francisco con banderas alusivas. Entonces, por eso me parece a mí que en esa conferencia de prensa estaba muy presente el Papa Francisco. Y la verdad es que Holland podría haber hecho algo un poco a la pasada, y sin embargo dejó definiciones políticas que hacen que un tipo, incluso en el club en el que está, sea Central o sea cualquiera, puede tener hasta repercusiones por eso, porque el fútbol y la política están muy vinculados. Bueno, no le importó, y Holland dijo esto. Muy consternado, no es fácil encontrar una persona que llegue con esa responsabilidad, ese nivel de conducir nada más ni nada menos a todos los que somos católicos, y hacerlo de la manera que lo hizo. Por empezar, un defensor de la justicia social, que fue muy vilipendiado por defender causas nobles que todo ser humano de bien deberían ser indiscutibles, porque no sé quién puede ser feliz viendo que hay gente que revuelve los tachos de basura para comer, y donde hay una necesidad nace un derecho, eso es claro, es violencia si no. Después discutimos por qué puede llegar a esa situación, pero el rol de una sociedad es contener a todos los desposeídos, y el Papa Francisco era el defensor número uno de los desposeídos. En segundo lugar, de todas las distintas, los pequeños y distintos colectivos que son segregados por la sociedad, y el Papa fue el primer defensor. Y por último, y lo más importante, predicaba con el ejemplo. Muchas gracias. Bueno, y se levantó Holland porque se emocionó y no podía seguir hablando, pero es un técnico de fútbol que ¿cuánto duró? 1 minuto y pico, quizá ni 1 minuto, supo condensar cuál es la idea central del papado de Francisco. Algo que y un sector de la prensa, y ni hablar un sector de la dirigencia política, hace malabares para no sentir que va en contradicción con lo que hacen todos los días. Así de fácil era para que ¿Ustedes se creen que Holland estudió algo en la semana? Estaba pensando en San Lorenzo, está pensando en el partido que viene, alguien le pregunta y contesta con lo que tiene puesto, porque era fácil, porque es fácil ver cuál es el mensaje que deja eventualmente la figura de Francisco. Bueno, es fácil si sentís de determinada manera, ¿no? Claro, lo difícil es camuflarlo, claro, ¿no? Bueno, no, me parece que a Milei no le está costando nada camuflarlo. Creo que queda claro qué es lo que piensa, más allá de algún gesto que tiene que hacer sí o sí porque no le queda más remedio. Me parece que está claro qué es lo que piensa Milei, cómo considera al Papa, qué importancia cree que tuvo el Papa durante su papado, digamos. Me parece que está todo muy claro. De hecho, sería bueno que alguien le pregunte en las próximas entrevistas, que alguien haga
algún doble clic Sí. ahí, ¿no? Como para conocer un poquito más. Es para una sola la profundizar. pregunta. Cuando vos dijiste que te equivocaste y que le pediste perdón al Papa Francisco, ¿lo hacías porque le faltaste el respeto por la forma en que lo dijiste o lo hacías porque estás en completa contradicción Claro. con lo que plantea respecto del sentido del Estado, de lo colectivo, de la justicia social? Y adelante, ¿no? No es tan, ni siquiera hay que repreguntar un poco sobre eso. ¿Por qué reparamos tanto sobre esto? Sobre todo dos personas que somos ateas, ¿no? Luispa es ateo, yo soy ateo. No viene por el lado... no solamente creemos en la espiritualidad, también somos empáticos respecto de quien la profesa de una manera específica respecto de una religión. Porque no hay tantas veces en nuestra vida compartida en la que una escena, un acontecimiento, un decir, pone tan blanco sobre negro o negro sobre blanco las alternativas de modelos. Por supuesto que hay matices, no son dos únicamente. De hecho, el Papa no es un Papa comunista ni revolucionario. Es un Papa que advirtió los límites de un capitalismo muy extremo. Hay un montón de preguntas para hacerse sobre eso. El capitalismo a secas tiene rostro humano, o en realidad todo lo que ocurre con el capitalismo es un devenir de la misma esencia del capitalismo. Podríamos charlar horas sobre esto. El Papa no está negando el capitalismo, no lo negó nunca. Pero en términos de modelos comparativos, resume muy bien un poco la escena mundial. Tanta riqueza concentrada, tanta gente necesitando una mano, necesitando un Estado que lo contenga, necesitando que lo colectivo sea empático respecto de sus situaciones porque no las merecen, que en ese sentido nos parece que hay que aprovechar hasta el último momento para tratar de compartir ese mensaje. Después cada quien pensará lo que necesite pensar y lo que quiera pensar. Pero cuando la escena es tan clara, cuando la jugada es tan clara, da ganas de verla muchas veces, ¿no? 4:27, y así arrancamos que vuelvan.